Listos todos en la plenaria. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar. Ahora estamos de nuevo en esta sesión plenaria para dar paso a la segunda conferencia magistral. Toca el turno a la doctora Julia Guadalupe Pacheco Ávila, muy conocida por sus trabajos de investigación como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán y ahora en su calidad de jubilación. La doctora Pacheco Ávila, oriunda de la ciudad de Mérida, Yucatán, realizó su licenciatura en Ingeniería Química Industrial, posteriormente la maestría en Ingeniería Ambiental y la especialización en Estadística en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió el doctorado en Ciencias de la Tierra, Aguas Subterráneas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental el Premio Académico 1986 para la mejor estudiante egresada de la maestría en Ingeniería Ambiental y mención especial en el examen doctoral en 2002. En 2023 recibió el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Hidráulica en el marco del Día Internacional de la Mujer por su trayectoria profesional en el sector del agua en el estado de Yucatán. También en 2024 recibió el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst por su destacada trayectoria en el estudio del agua de la península de Yucatán. La doctora Julia Pacheco ha sido profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UADY de 1980 a 2017. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores de 2001 a 2020 y es miembro del Padrón de Evaluadores del CONACYT del 2002 hasta el 2017, año en que se jubiló. Ha dirigido diversos proyectos de investigación con financiamiento externo acerca de la calidad del agua subterránea y la protección del acuífero. Impartió cátedra y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. También ha publicado artículos en revistas arbitradas y de divulgación científica. Doctora Julia Pacheco, pues tiene el uso de la voz para presentar su tema sobre acciones para incrementar la sustentabilidad del agua subterránea en la península de Yucatán. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. ¿Qué les digo? Buenas tardes, ¿serían tan amables de rectificar si está en la opción para compartir la presentación? Parece que está cerrado. No aparece aún. Si gusta intentar compartir. Sí, en un momento, si no nos vamos a la siguiente opción, Si no, si tiene pero problemas yo me creo avisa. que ya lo vamos a Ya poder viene. compartir. ¿Ahora sí? Solo ¿Ahora sí faltaría. la vemos? Ya, muy bien. Ok. En- Ok, muy buenas tardes. Eh, Voy a aprovechar estos minutos para comentarles acerca de unas acciones que podemos pensar que pueden incrementar la sustentabilidad del agua en la península de Yucatán. Primero tenemos que hacer énfasis en estos dos términos, en sustentabilidad y en sostenibilidad. A pesar de que etimológicamente tal vez nos parezca que son los mismos, conceptualmente podemos tener algunas diferencias, ya que se apunta que la sostenibilidad busca un cambio integral que incluye los aspectos medioambientales y además sociales, económicos, políticos y culturales, en tanto que la sustentabilidad se enfoca más a la gestión eficiente de los recursos naturales. Pero, al final de cuentas, ambos conceptos son esenciales para garantizar un futuro para nuestro planeta. Y de esto se trata en este tipo de reuniones. Hay que buscar qué acciones tenemos que hacer para satisfacer
las necesidades, nuestras necesidades, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Me gustaría comentarles acerca de los principales problemas ambientales en el mundo y la relación que pueden guardar con el agua subterránea. En esta imagen podemos ver, en la imagen de la izquierda, cuáles son los principales problemas ambientales. Podemos iniciar, es un círculo con el cambio climático, la alteración de la capa de ozono, la alteración del ciclo del nitrógeno, irnos en cada una de esas pequeñas esferas y darnos cuenta que realmente toda la humanidad en esta época padecemos lo que se ha dado en llamar problemas ambientales. En esta lámina también muestro el ámbito de acción en el cual estos problemas pueden ejercer influencia. Y son de ámbito global, de ámbitos transnacionales, también llamados regionales, y de ámbitos nacionales o locales. Todo esto en mayor o menor medida nos interesa. Sin embargo, algunas naciones están más interesadas que otras en hacer algo. Y no existe hasta nuestros días una autoridad que pueda realmente hacer cumplir las normativas. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos como nación, como Estado, que centrarnos en el principal problema que nos ocupa. Y el que nos ocupa el día de hoy es el agua subterránea. Entonces, revisando este esquema, podemos apuntar que son dos los problemas que pudieran incidir más en el agua subterránea: el cambio climático y la contaminación hídrica y el aprovisionamiento de agua potable. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro acuífero? Nos imaginamos algunas acciones. Sin embargo, yo creo que para tomar las mejores decisiones, lo que habría que hacer es conocer mejor nuestro entorno, saber qué ocurrió en el pasado, cómo fue la historia del agua en el pasado, qué está ocurriendo en el presente, para que de una visión retrospectiva podamos imaginarnos o saber qué puede ocurrir en el futuro y con base en esta visión retrospectiva plantearnos qué podemos hacer para que este futuro que se nos plantea no sea tan incierto. Brevemente, porque ya pues se conoce, les platicaré un poco acerca de la historia de Yucatán. Y esta inicia hace 65 millones de años con la teoría cosmogónica que nos dice que un cuerpo celeste se impactó en nuestra región formando el cráter de Chicxulub, dando lugar a nuestro acuífero, que es un acuífero kárstico, pero no solo kárstico, además es costero, lo que le imprime una mayor sensibilidad a la contaminación. Se comentaba que el agua fue crucial para los mayas, así es, fue un cuerpo sagrado para nuestra cultura, en el cual no solo se usaba agua para su consumo, sino también se usaban los cenotes como sitios de ceremonias. Pero no en todos los asentamientos mayas había cenotes cercas. En especial en la región sur de Yucatán, donde no hay cenotes, se hacía uso de los chultunes y de los jaltunes para almacenar agua de lluvia. Tiempo después, en la época de la colonia, vino el uso de las norias, después el de las veletas, siendo
como en 1850, que a Mérida se le conoce como la ciudad de las veletas por el número tan extenso de ellas que imperaba. Pasa el tiempo y por diversos motivos empezamos a pensar en el aprovisionamiento de agua potable. El primero de este tipo fue a través de la Water Company en 1907, que tenía un tanque de almacenamiento elevado en lo que ahora es parte del mercado municipal y que se propone para abastecer a los primeros cuadros de la ciudad, aunque hay el rumor de que realmente esta agua servía para apagar los incendios de los comercios. Pasa el tiempo y se construye en la colonia Miguel Alemán un sistema integral de agua y de drenaje, el primero en su tipo. Esto como en los años 50. Después, viendo que este sistema integral no era eficiente y por las enfermedades hídricas que empiezan a aparecer, se decide el aprovisionamiento de agua potable por medio de un campo de pozos. Y es así que en 1966 empieza a operar nuestra planta potabilizadora Mérida 1 y aún actualmente en servicio. Seguimos en el tiempo y en el 86 inicia operaciones la Mérida 2, en el 92 la Mérida 3 y además contamos con 39 pozos intraurbanos distribuidos en la ciudad. Por último, en el año de 2006 empieza a operar la Mérida 4. El aprovisionamiento de agua para todo uso en nuestra península se da a través de pozos y cenotes. Los pozos pueden ser someros o profundos y nos sirven principalmente para abastecimiento y riego. Los cenotes en algunos lugares nos sirven para abastecer a la población y en algunos otros lugares para la recreación y además prestan los servicios ambientales. Otra manera de aprovisionarnos de agua es a través del agua de la lluvia, que desde tiempos ancestrales ya veíamos los chultunes, los jaltunes, se utilizaba para su uso. En algún tiempo en la ciudad de Mérida, todas las viviendas tenían un aljibe, que es el nombre que se le daba a los depósitos de almacenamiento de agua. Estos, con la introducción del agua potable, yo creo que el 90% de estos aljibes desaparecieron. Sin embargo, actualmente no dudamos que sería una buena estrategia volver a usar el agua de lluvia. La imagen de la derecha nos muestra el resultado de un proyecto que les comentaré un poco más adelante, en el cual la misma comunidad construye un tanque de ferrocemento para el abastecimiento de agua. No quiero decir que esta lámina es nueva, sino que la intención que guardo con mostrarla es reconvencerlos, volverlos a convencer una vez más, como he hecho durante muchísimos años, de la importancia de nuestro acuífero. ¿Por qué es importante? Porque al mismo tiempo es nuestra fuente de abastecimiento y el receptor de todas las aguas residuales. ¿Cómo se contamina? Pues por la naturaleza kárstica de nuestro subsuelo, que permite la filtración, la infiltración directa de todos los contaminantes que depositamos en la superficie y más aquellos que echamos directamente al agua subterránea. Entonces, pues no es nada nuevo. En la lámina nos dice que tenemos contaminación por intrusión salina, por deforestación en la franja costera, que es en nuestros días evidente
toda la deforestación que se está llevando en la franja costera. Los lixiviados de los rellenos de los residuos sólidos, el uso indiscriminado de agroquímicos, a lo que me refería hace un momento, los bancos de materiales que en muchas ocasiones llegan a interceptar el nivel freático y posteriormente se llena de basura con la siguiente contaminación. Las aguas residuales no tratadas y los lixiviados de residuos sólidos o no tratados o no bien tratados. En la lámina de la izquierda, lo que trato de resaltar es una situación que tristemente se da todavía en nuestros días, y es que al mismo tiempo estamos contaminando y al rato sacando agua para consumir. El tema que nos ocupa en este panel, me gustaría ejemplificarlo con esta fórmula. El riesgo lo podemos medir como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. El riesgo fue definido, el riesgo a la contaminación de aguas subterráneas fue definido por Foster en 1988 como el peligro de deterioro en la calidad de un acuífero por la existencia real o potencial de sustancias contaminantes en su entorno, causando una disminución en la salud de humanos, animales y ecosistemas. La amenaza se define como una fuente potencial de contaminación, resultado de las emanaciones de sustancias dañinas a través de la producción, transporte, almacenamiento y disposición, como consecuencia de las actividades humanas. Aunado esto a una nueva amenaza que es el cambio climático. Y la vulnerabilidad al agua subterránea, del agua subterránea a la contaminación es definida como la tendencia o probabilidad de que los contaminantes alcancen una posición específica en el agua subterránea después de haberse introducido en alguna parte del acuífero. Entonces, si nosotros estamos interesados en evaluar el riesgo a la contaminación que tiene nuestra agua subterránea, necesitamos tener algunos conocimientos fundamentales. En esta lámina hago mención de tres. El primero, las direcciones preferenciales de flujo subterránea. Tenemos que conocerlos. Iniciamos con el primer modelo de la CNA en el 97. Pasamos a un segundo modelo que es el del doctor Perry en 2002, cuyo valor es que es el primero en incorporar el anillo de cenotes a un modelo de flujo, para terminar hasta nuestros días y hasta donde yo conozco con el modelo de Bauer-Gadwin en 2011. ¿Qué otras cosas necesitamos conocer? Necesitamos realizar de manera forzosa estudios geofísicos. Estos estudios geofísicos son útiles para conocer nuestro subsuelo. Nos definen las unidades geoeléctricas y la localización de cavernas. La localización de cavernas es de suma utilidad en proyectos como son aeropuertos y otras grandes obras de infraestructura que pueden ser riesgosas para la población. Como ingeniero químico, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene conocer la calidad del agua, el comportamiento de la calidad del agua, tanto de manera espacial como temporal, porque como se ha apuntado en pláticas anteriores, la presencia de lluvias, la presencia de las estaciones que tenemos, estiaje, lluvias y nortes, influyen en la calidad del agua dependiendo del espacio donde nosotros estemos trabajando. Como mencionó la doctora Flora hace un momento,
En la Universidad Autónoma de Yucatán estamos trabajando desde hace 45 años en estos aspectos de calidad del agua. En los 80s, ubicando la interfase salina en cenotes, en algunos cenotes, en los 90s, en los 2000, hasta en años pasados, 2017, en la que se hace una sugerencia para empezar, continuar con el cuidado del agua a través de los perímetros de protección de pozos. Quedan 4 minutos, doctora. ¿Perdón? Quedan 4 minutos de tiempo. ¿4 minutos? Sí. ¿En serio? Ok. Entonces, brevemente, las acciones para incrementar la sustentabilidad del agua en Yucatán, lo podemos decir que se trata de minimizar los contaminantes a partir de malas prácticas agrícolas y alternativas, y dar alternativas de solución, como podría ser usar insumos agropecuarios orgánicos, reducir los contaminantes a partir de malas prácticas pecuarias y dar algunas alternativas de solución, como son los biodigestores, siempre y cuando ya escuchamos que haya supervisión técnica. En cuanto a los residuos líquidos, domésticos, industriales y de otras, tenemos que pensar, ya nos comentaron también, en lo que son las nuevas tecnologías para disminuir los contaminantes. Por favor, dejemos en la península de Yucatán de usar sumideros. Mejoremos las condiciones del área rural para dejar el fecalismo a cielo abierto. Y aunque suena muy bien tener drenaje, yo creo que hay que trabajar mejor en las fosas sépticas. Siento que es lo más real. En cuanto a las malas prácticas de disposición de residuos sólidos y alternativas de solución, pues únicamente la recomendación es contribuir con las autoridades que están tratando de hacerlo mejor. Crear zonas de reserva se antoja una buena medida para la disponibilidad de agua de buena calidad. La delimitación de perímetros de protección en los campos de pozos también puede ayudar a mantener la calidad actual. Lo que les comentaba, regresar a la captación de agua de lluvia, sobre todo en poblaciones rurales, ¿sí? Apoyar a los organismos no gubernamentales que trabajan con comunidades. En cuanto al cambio climático, dejar de pensar que es una cuestión de fe o de chiste, sino que existe toda la evidencia científica de que esto nos está afectando. Hay que incrementar las acciones de educación ambiental, sobre todo en los niños, ¿sí? Creo que nadie se acuerda de la canción del Chorrito de Cricri, que habla en su primera instancia del ciclo del agua, en comunidades, para hacerles sentir, adultos mayores, adultos, hacerles sentir la importancia del agua, y con los niños. ¿Por qué? En especial el ciclo hidrológico, porque vemos que los procesos de urbanización y deforestación, la contaminación del agua y el cambio climático han hecho que este ciclo, que debiera de darse de manera natural, se vea muy alterado. ¿Cuál es otra estrategia? Ya se ha dicho que en la península hay resultados de muchos estudios, pues hay que compartirlos para que los jóvenes puedan aplicar nuevas técnicas de estudio a las bases de datos que hemos generado tiempo atrás. Les muestro brevemente, este es un estudio, 4 muestreos en diferentes épocas, y lo que se concluye es que mientras no haya precipitaciones anómalas, la calidad del agua sí tiene una tendencia parecida en todo el estado, pero cuando llueve, y llueve de manera, pues, de la que no esperamos, esta calidad del agua se ve disturbada. También a lo largo de muchos estudios, muchos monitoreos,
y a través de una modelación hidrogeoquímica se conoce qué procesos químicos se dan en el anillo de cenotes y podemos ver hacia dónde se mueven las direcciones preferenciales. Igualmente, y con el uso de la tecnología avanzada, podemos ir conociendo cada vez con mayor detalle y mayor precisión las áreas más vulnerables en cada uno de los estados de Yucatán. Sabemos que nuestro entorno es vulnerable, pero hay que preguntar qué tanto es tantito. Vemos que unas áreas son más vulnerables que otras. Otra cosa es trabajar juntos. Por ejemplo, las prioridades que establece el SENDA me parecen algunas geniales que habría que ser retomadas, como por ejemplo las áreas naturales protegidas deben contar con el presupuesto necesario. O sea, de nada nos sirve tener áreas de reserva si no tenemos los recursos para protegerlas. Entonces, cosas de estas debemos de incluirlas en nuestras decisiones. Y bueno, hasta aquí una disculpa porque llamé a la plática acciones, pero más que acciones son estrategias. ¿Por qué? Porque con las estrategias nos preguntamos qué tenemos que hacer, tal vez cómo tenemos que hacerlo. Pero con las acciones decidimos qué vamos a hacer y lo más importante, cuándo lo vamos a hacer. Pero para tomar decisiones acerca de las acciones que tenemos que llevar a cabo antes de que sea demasiado tarde, nos tenemos que sentar en la mesa de negociaciones, tanto universidades, centros de gobierno, instituciones, ONGs, fundaciones a favor del cuidado del agua, sociedad civil, todo mundo, y hoy en la mañana en el webinar, bueno, empresas, ¿sí? Todos nos tenemos que sentar en una mesa de diálogo y existen las metodologías suficientes para que este proceso de sentarse en una mesa de diálogo dé los resultados convenientes. Para concluir, les leo brevemente: para conocer riesgos, amenazas y la vulnerabilidad del agua subterránea en la península de Yucatán, se requiere del análisis de las causas y las consecuencias de la contaminación hídrica, de las posibles medidas de mitigación de las amenazas, así como el papel de la sociedad en la búsqueda de acciones que conlleven a un incremento en su sustentabilidad. El papel de las sociedades es vital para la toma de acciones y su seguimiento. Por lo tanto, se requiere del diseño e implementación de un programa integral de protección al agua subterránea. Ahora en el webinar que empecé a escuchar la palabra pipas, 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 la relacioné con este nombre que se me dio para el programa integral, porque yo creo que si tomamos el empuje necesario para diseñar e implementar este programa, vamos a permitir no solo la sustentabilidad del agua, sino el desarrollo sostenible de la península de Yucatán, que en muchos momentos veo que son amenazantes. Entonces, dicho programa deberá tener en cuenta consideraciones para las regulaciones en el uso de la tierra, los aspectos de salud pública y la salud de los ecosistemas, promover la educación ambiental, entendida esta para toda la sociedad sin importar edades, y las acciones voluntarias a favor de la protección del agua, y apoyar las acciones de monitoreo de la calidad del agua con la finalidad de preservar la calidad o ejecutar posibles acciones de remediación en donde se necesite. Y una conclusión que no está escrita y es una reflexión que puedo hacer en este momento después de escuchar las presentaciones. Me parece que creo que uno de nuestros problemas principales es la cuestión económica. Creo que hay que buscar
formas de financiamiento de una manera innovadora en el que el objetivo sea cuidar el agua para que nuestra península con todas sus bellezas siga estando de esa manera. Por último, quiero agradecer a todas las instituciones que de alguna manera contribuyeron al logro de las investigaciones que realicé durante durante los 37 años en la universidad. Instituciones que apoyaron no solo financieramente, sino también logísticamente a los estudiantes, que sin ellos la verdad es que no pudiéramos avanzar en estos conocimientos, y desde luego a mi familia por todo el apoyo que me han brindado. No me queda más que decir que el agua es vida, cuidémosla y gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Pacheco. Y para no robar tiempo al espacio de preguntas que iniciamos ahora, solo me quedo con su expresión de las acciones integrales que hay que emprender antes de que sea demasiado tarde y que esto conlleva, requiere un trabajo colectivo de todos, de toda la sociedad, gobierno, academia, investigación, usuarios, etcétera. Bien, se abre el espacio a preguntas. Quien desea hacerlo a través del micrófono, a través del chat, adelante. Gonzalo, adelante. Gonzalo, Gracias, doctora Pacheco, por la información. Eh, yo quería hacer un comentario, me parece muy relevante, un par de puntos, bueno, todo lo que comentas es muy relevante, pero un par de puntos en particular destacaría cuando comentó sobre los aljibes que se usaban en Yucatán y luego desaparecieron con el uso del agua entubada por un lado y con el uso de los sumideros por el otro. Eh, es interesante ver cómo algo que funcionaba bien fue sustituido en aras del progreso y algo que funciona mal no se considera como parte de ese progreso. Entonces creo que es algo muy importante que tenemos que buscar es cambiar la visión de que el desarrollo implique necesariamente agua entubada y tinacos y bombas. No necesariamente, a veces sí, a veces no. Y creo que en Yucatán, en Quintana Roo, incluso con el uso de curvatos, aljibes, creo que vale la pena retomar eso en la mesa de sistemas comunitarios. Pues seguramente no estuve en esa mesa, pero seguramente se abordó pues los retos que implica el que se vuelva a asumir la captación de agua de lluvia como un elemento del manejo del recurso hídrico. Y pues sí, esa costumbre que tenemos de los sumideros y de las fosas sépticas, que pues a veces sí no son más que huecos en el piso, ¿verdad? O incluso los propios cenotes, conectar los baños a los cenotes. Entonces, cómo ir revirtiendo esa visión tergiversada en ambos sentidos, creo que es un punto muy relevante que tenemos que trabajar como grupos interesados en el agua. Muchas gracias por toda la información. adelante, doctora Flor. Hola Julia, un gusto siempre verte. Yo Igual. coincido totalmente contigo que antes de lanzarnos a todos estos grandes planes de super drenajes y super plantas de tratamiento de aguas residuales mega enormes y que vienen del otro lado del charco, sí hay que retomar esta parte de hacer una construcción correcta, ¿no? De estos sumideros, ¿no? que estamos utilizando. Porque yo creo que esa sería la acción más viable, ¿no? Desde todos los puntos de vista, tanto económico como
de intervención sobre la mancha urbana, etcétera, ¿no? Y también no olvidarnos de esta parte de que, bueno, sí, nosotros utilizamos una gran parte del agua, ¿no? Pero también toda esta cuestión agrícola donde se está utilizando en exceso estos agroquímicos, y no solamente nitrógeno y fósforo, ¿no? Sino también todos los plaguicidas que vienen siendo, eh, en su gran mayoría, pues cancerígenos, ¿no? Entonces, pues también que con agua se ponga ahí, muy exigente, y también sobre el tema del agua que se utiliza para la agricultura, ¿no? Que es la mayoría del agua que se utiliza aquí en Yucatán, y que finalmente pues está aportando todo esto al, eh, al acuífero, ¿no? Entonces, pues nada, Julia, como siempre te he dicho, muchísimas gracias por haber empezado con esto, y por seguir todavía, esperanzada en que todo este conocimiento que se ha generado, todo este conocimiento que se ha dado a conocer, tanto a autoridades como al Consejo de Cuenca, etcétera, ¿no? Conocimiento generado aquí en México por científicos mexicanos con tecnologías mexicanas, sea aplicado, ¿no? Realmente. Así que gracias, un abrazo. Ok, gracias. Muchas gracias. Pues para respetar los tiempos de todos ustedes y conforme a lo que está previsto en el programa, vamos a terminar esta parte otorgándole, doctora Julia, un reconocimiento por su destacada participación como conferencista magistral en este primer foro regional de saneamiento para la sustentabilidad del agua en la península de Yucatán. Doctora, muchas gracias y pues Muchas continuamos. gracias a ustedes. A pesar de estar ya jubilada, como mencionaste, pues yo sigo en disposición de colaborar, y la verdad es que espero ver algunas de estas acciones ya implementadas. Muchísimas gracias y bonita tarde para todos. Gracias. Bien, pues vamos a dar paso a